Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Este es el espacio AWS de la comunidad de Data Engineering Latam. Entonces, bienvenidos. Antes de iniciar, un par de observaciones. Para los que están en el en vivo, esta sesión está siendo grabada y se va posteriormente a publicar en el canal de YouTube. Para los que nos ven en YouTube, no olviden dejar su like y comentarnos qué tal les parece esta sesión. Entonces, como recomendación, pues mantener el micrófono apagado. Eventualmente se dará espacio para preguntas, para comentarios. Entonces, pero mientras los speakers estén hablando, pues mantener el micrófono apagado para evitar distracciones. Entonces, el día, el, di- el día de hoy estaremos hablando de AWS, transformación de datos. Pero antes de eso, la invitación de siempre, invitarlos a seguir a la comunidad en las diferentes redes sociales. Tenemos una buena participación en diferentes redes sociales. Estamos en LinkedIn, donde ya somos más de 8.000 seguidores. Entonces estamos creciendo a una velocidad que ni se imaginan, y eso es en parte pues gracias a ustedes y gracias a todos los que se han puesto de este lado y han compartido este conocimiento. Recuerden que la comunidad construye y comparte conocimiento totalmente gratis. La intención es generar espacios para aprender y en conjunto poder crecer y pues darle un poco más de herramientas a nuestra región para seguirle demostrando al mundo las capacidades y el potencial que tenemos en Latinoamérica en cuanto a tecnología. Entonces, invitados a seguir las redes sociales de la comunidad, esto para que no se pierdan ningún detalle. Ahí constantemente se están posteando todos los eventos que hay durante la semana. Además, pues también se está generando contenido. Recientemente esta semana o la semana pasada se compartieron alguna infografía sobre truquitos, sobre Python, se han compartido algunos trucos sobre SQL. Entonces vale la pena seguir a la comunidad y ir viendo ese contenido, apoyándolo con un like, un comentario y, ¿por qué no?, compartiéndolo también. Entonces, como les contaba, tenemos un canal de YouTube donde van a encontrar todas las sesiones que se van grabando en los diferentes grupos de estudio. También hay un canal de Slack donde está segmentado por las diferentes tecnologías y podemos ir más puntual a la tecnología que queremos explorar, y ahí encontramos personas también dispuestas a ayudar. Tenemos espacio en Telegram y tenemos un grupo principal en Telegram donde ya somos más de 2.500, y adicionalmente grupos de estudio específicos. Ya por el chat les voy a estar dejando el link del grupo de estudio de AWS para los que de pronto vienen de otros lados, se unan también por ahí, que se comparte contenido. Ahí está toda la información sobre los diferentes eventos que se van llevando y se van compartiendo algunos contenidos interesantes. Recientemente esta semana, por ahí un compañero compartió una opción para obtener un challenge, para obtener los como vouchers de certificación de AWS gratuito. Entonces está cool estar pendiente de las redes de la comunidad. Y si quieren seguir a la comunidad, pueden escanear el código QR, que ahí van a encontrar un link para las demás redes sociales. Hay participación en Instagram también, en Facebook, en Twitter y demás redes sociales. Entonces, invitados a seguir a la comunidad en sus diferentes espacios. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando de transformación de datos. Y es que este es nuestro libro guía, Data Engineering with AWS, por Gareth Eagar. Entonces, este es nuestro libro y estamos abordando el capítulo 7. Ya pueden encontrar los capítulos anteriores en la playlist de AWS. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo darle valor o cómo hacer más valuable nuestra data cruda. Vamos a hablar de las diferentes herramientas que tenemos para hacer transformaciones de datos. Vamos a hablar de preparación de datos, de Change Data Capture, que es un concepto bien interesante. Y como les contaba, la demo que está siempre presente en nuestros espacios de aprendizaje, porque más allá de la teoría siempre nos gusta ir a la práctica también. Entonces, el día de hoy vamos a estar aprendiendo a procesar datos con los servicios tal vez más populares en AWS y EMR. Entonces, vamos a trabajar con Spark sobre un clúster
y, y generar notificaciones a la hora de que terminen nuestros procesos. Entonces, a quedarse hasta el final porque esto está bueno. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a Diana Cabrera y a Eladio Llovera, que nos van a estar acompañando el día de hoy, van a ser los protagonistas de la noche. Entonces, bienvenidos a participar de este espacio, a quedarse hasta el final, a comentar. Tenemos el chat de comentarios donde yo los voy a estar leyendo y vamos a poder traer esas dudas, esos comentarios o aportes adicionales a tanto a Diana como a Eladio el día de hoy. Entonces, no siendo más, continuamos con Diana. No sé si quieres, Diana, compartes tu pantalla y arrancamos. Vale. Vale. Y por el chat del Zoom nos pueden ir contando también si es la primera vez que se unen a nuestras sesiones. Vale, entonces el escenario es tuyo, Diana. Listo, entonces, buenas noches a todos. Mi nombre es Diana Cabrera, como ya me dio la introducción. Les quiero compartir pues parte de los capítulos anteriores. Hemos venido trabajando diseño de pipelines de datos, específicamente formas comunes como añadir datos dentro de un data lake. Ahora, no sé si mi tono de voz está bien, entonces primero quiero verificar eso antes de seguir. ¿Está bien? ¿Me Sí, escuchan perfecto? ahí estamos Vale, bien. pista. Listo, entonces hoy nos correspondió a Eladio y a mí la parte del proceso de transformación de datos con el fin de optimizarlos para el análisis y crear valor para la organización. Entonces, listo, entonces, lo primero que decidimos abordarlo es a través de esquemas, porque los queremos, como son muchas las tecnologías, las herramientas y los motores con los que se pueden realizar estas transformaciones de datos. Por ende, pues vamos a darles como desde lo más básico hasta lo un poquito más avanzado. Esto no va a ser hablar solo sobre Apache Spark. Nos centramos con Milton específicamente en mostrarles qué es lo que hay actualmente para uso comercial en las diferentes organizaciones que pueden aplicar y empezamos de una vez. Entonces, listo. Entonces, como sabemos, creo que algunos ya saben qué es una transformación. Para otros que no saben, pues una transformación es hacer que los datos sin procesar adquieran un valor o sean un poco más valiosos para la organización. Normalmente los datos sin procesar tienen un valor limitado por sí mismos. Si a este valor, si a estos datos se les desbloquea ese valor real, combinándolos con otros conjuntos de datos sin procesar y además realizando transformaciones a ese conjunto de datos, podemos crear nuevos conjuntos de datos que puedan adquirir un valor real dentro de la compañía, ¿sí? O dentro de la organización. Entonces, precisamente en ese capítulo nos realizan una analogía con el proceso de cocinar o el proceso de hornear. Listo, entonces, pues para muchas personas estos alimentos como el azúcar, la mantequilla, los huevos y la leche, combinados podemos llegar a diferentes pues, productos finales, ¿sí? Entonces, solos, supongamos, si yo tomo, hay algunos de esos ingredientes de materia prima, si yo tomara los huevos, pues yo los puedo cocinar sin necesitar de ningún aditivo. La leche, lo mismo. La mantequilla ya necesitaría, no sé, unas tostadas para poderse agregar como aditivo y el azúcar igual para un café, ¿sí? O para cualquier bebida, ya sea un café, un té, lo que sea. Pero si a estos elementos o a esta materia prima le agregamos algo más, por ejemplo, como una harina, un polvo de hornear o, no sé, una esencia de vainilla. Entonces, estos alimentos pues nos podrían producir algo diferente, ¿sí? Acá en este caso, pues sería a través de la herramienta del horno, podríamos llegar a una deliciosa torta, ¿sí? Entonces, así pasa lo mismo con nuestros conjuntos de datos individuales. ¿A qué conllevamos esto? Realizamos este esquema precisamente porque dentro de una organización tenemos N cantidad de conjuntos. Eh, Depende de qué queremos
de lo que queremos como propósito comercial, así vamos a llegar a la primera opción que va a ser, por ejemplo, cocinar una torta o freír unos huevos. Si mi objetivo es invitar a mis amigos para, no sé, pongamos una fiesta, pues, a ellos les apetecería más que yo les ofrezca un pedazo de torta y no que les ofrezca la materia prima sin procesar. Lo mismo, por ejemplo, si los quiero invitar para un desayuno, pues no les puedo decir como, oye, mira, ahí están los huevos sin cocinar, la leche, no, sino que pues les entregaría a ellos unos huevos fritos, les entregaría la adición de las tostadas, que sería la mantequilla, el azúcar o la leche, por si quieren agregárselo a su bebida. Entonces, principalmente esto a qué va, que en ambos casos estamos utilizando algunos ingredientes. Eh, en este caso pueden ser estos ingredientes, en otros casos pues van a ser nuestros conjuntos adicionales, en nuestros conjuntos individuales a los cuales les podemos agregar N cantidad de elementos adicionales que pueden ser otros conjuntos de datos también sin procesar y finalmente lo que obtenemos es a través de un motor de transformación vamos a obtener nuestra torta o nuestro nuevo conjunto de datos ya sea para nuestra fiesta o para nuestro desayuno. Entonces, en la ingeniería de datos podemos usar estos mismos conjuntos, combinarlos, procesarlos y crear nuevos conjuntos de datos de forma diferente. Entonces, a eso queríamos llegar. Todo depende del propósito comercial pues, el propósito comercial que tenga la organización. Entonces, en capítulos anteriores, antes de seguir, pues quiero ahondar en capítulos anteriores, como el capítulo 5, el capítulo 4, en donde hablamos de seguridad. Los que no han tenido la oportunidad de poder revisar los videos de YouTube, igual acá no vamos a ahondar directamente sobre seguridad, ni vamos a ahondar directamente sobre las pipelines de ingeniería de datos que ya se han visto. Todo lo que hemos visto es a alto nivel. Acá lo vamos a hacer un poco más a bajo nivel. Entonces vamos a revisar qué hay por detrás de esto. Entonces, algunos tipos de transformación, algunos motores de tipos de transformación están. Principalmente, pues nos resaltan Apache Spark. ¿Por qué nos resaltan Apache Spark? Porque es un motor, es uno de los motores más populares actualmente para procesamiento de datos. Para eso tenemos él ofrece diferentes alternativas, ¿no? Entonces, no sé si todos han tenido la oportunidad de interactuar con Apache Spark. Acá no vamos a andar sobre él, pero vamos a por lo menos darles una idea de qué es y cómo se puede. Entonces, Apache Spark es un motor de procesamiento de datos y procesa datos en lot, puede ser diariamente, cada cierto tiempo. Nos ofrece diferentes tipos de alternativas, entre esas Apache es para streaming, que precisamente es para hacer procesamiento de datos en transmisión en tiempo real, casi en tiempo real, ¿sí? Sabemos que el tiempo real no existe realmente. Es para SQL, para procesar datos utilizando SQL estándar. Es para Machine Learning, que es para utilizar técnicas de aprendizaje automático a esos datos. Y específicamente tenemos también Spark GraphX, que nos permite trabajar con puntos de datos altamente interconectados para analizar relaciones complejas de pues, esos datos con aplicaciones de redes sociales, por ejemplo. Acá no lo coloqué. Aparte de eso, no nos queremos centrar solo en Apache Spark. Tenemos también otras opciones. Dentro de AWS nos permite trabajar Spark, principalmente pues lo que ustedes más van a encontrar en documentación es con AWS Glue o el Glue Studio. ¿Sí? Precisamente porque él proporciona una forma sin servidor con el fin de ejecutar Spark. La segunda opción que pues, nos entregan es como el NIENR, que precisamente lo que ahorita vamos a revisar es parte de esto. Y nos proporciona un servicio administrado para implementar un clúster con el fin de ejecutar Spark. También tenemos otra opción que es un Elastic Container Service o un Elastic Kubernetes Service, que pueden ser algunos, o sea, cualquiera de estos dos, dependiendo, pero lo importante que deben saber acá es que es utilizar servicios de contenedores de AWS con el fin de ejecutar un motor de Spark. Eso es como un conclusión. Además de esto, existen también proveedores que están aliados con AWS. Entre ellos están
y pues que tienen un servicio administrado precisamente con ellos. Esta Databricks, que, bueno, Databricks, que se encarga, es una empresa estadounidense que precisamente fue creada por los creadores de Apache Spark y actualmente trabaja sobre transformación, trabaja sobre, qué pena, trabaja sobre transformaciones transaccionales. Es decir, toda la parte de transaccionalidad, ellos lo manejan. Más adelante les iré comentando el porqué transaccional, como para que lo tengan presente, esa palabrita. Aparte de Apache Spark, ¿no? Vamos a ahondar más sobre esto, está Hadoop. Muy bien conocemos que antes de que existiera Apache Spark, pues Hadoop era como uno de los, ¿cómo decir? Como lo más boom que se podía tener para procesamiento y transformación de datos. Precisamente porque nos daba la opción de trabajar con Apache Hive o Hadoop MapReduce, que nos permitía, bueno, en pequeño contexto era la forma más popular de coger un conjunto de datos inmensos, transformarlos y procesarlos. Entonces, Apache Hive se encargaba de proporcionar una interfaz tipo SQL para trabajar con esos grandes conjuntos de datos, mientras que MapReduce lo que hacía era proporcionar un enfoque basado en código para procesar grandes conjuntos de datos. Bueno, la diferencia específicamente entre MapReduce y Apache Spark, como para que lo tengan presente, era pues que Apache Spark lo realiza todo el procesamiento en memoria. MapReduce pues, no es en memoria. Hace uso extensivo de lecturas y escrituras tradicionales basadas en disco, con el fin de, bueno, en el almacenamiento provisional durante el procesamiento. No voy a andar sobre esto porque no es como mi fuerte, entonces vamos a seguir. ¿Por qué puse HDFS? Porque es importante que sepamos que aparte de estos dos servicios, Apache Hive y Hadoop MapReduce, está el sistema de almacenamiento, que precisamente nos disponibiliza el sistema de archivos distribuidos de Hadoop, se llama HDFS. Y bueno, usualmente se conoce como el almacenamiento ingesta y destino para trabajos de procesamiento de Apache Spark. Actualmente, bueno, en algunas compañías lo utilizan, pero pues no puedo certificar que todos tengan estos sistemas de almacenamiento. Por otra parte, también está de que así como AWS genera unos servicios para Apache Spark, también lo tienen para Hadoop. Entre esos está el EMR y está el HBase, el Yarn, el TES y el Peak. Ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Son muchas herramientas, son muchos servicios y herramientas que, pues, que están a disponibilidad para poder trabajar con Hadoop. Entonces, HBase es pues precisamente es una base de datos no relacional. Es de código abierto. Y pues lo que hace es como un gran almacén de datos escalable y distribuido, se le puede llamar. Entonces, ustedes van a tener acceso a lectura y escritura de forma aleatoria y casi en tiempo real. Pueden alojar tablas demasiado grandes con miles de millones de filas y miles de millones de columnas. En ese momento no les podría decir como la diferencia entre cada uno de ellos. Yarn pues, tiene las funcionalidades de administración de recursos y programación para supervisión de trabajos en dominios, en diferentes dominios, no los tengo tampoco muy presentes. TES, que es pues, precisamente otro proyecto Apache, tiene como objetivo construir como un framework, más bien, un framework de aplicación que permite un gráfico acíclico dirigido, no sé, esa palabra que yo creo que la han escuchado, precisamente para tareas, con el fin de procesar esos datos, para procesamiento de datos. Y actualmente está construido sobre Apache Hadoop Java. Y PIC es una plataforma para analizar grandes conjuntos de datos que constan de un lenguaje de alto nivel, para expresar, por ejemplo, programas de análisis de datos junto con la infraestructura y evaluar este tipo de programas. Entonces, aparte de esto, pues ya viene algo más conocido por nosotros, que por sí que actualmente tenemos un grupo de los días viernes, en donde se está manejando SQL, desde lo más básico hasta lo más complejo. Entre eso está quien, para las personas que son nuevas, pues es Structured Query Language.
Entonces, precisamente esto es lo más, o sea, con lo que más ustedes se van a poder encontrar en la industria. Es el primer paso para un ingeniero de datos. Entonces, ¿por qué le digo que es el primer paso? Pues ustedes tienen buenas bases en SQL, pues de ahí parten muchísimas cosas. Entonces, como el capítulo 7 nos lo muestra, es de dos formas. Entonces, nosotros actualmente tenemos acceso a N cantidad de información con este tipo de motor para transformación, que es SQL. Y ¿por qué dicen que es uno de los motores más utilizados? Es porque es fácil de implementar y además la información está al acceso libre sin pues sin requerir un conocimiento esto, demasiado profundo. Entonces, muchas organizaciones en diferentes equipos de trabajo lo que hacen es realizar sus transformaciones sobre este lenguaje. Listo, entonces yo lo dividí en dos partes. El libro lo muestra muchísimo más grande, son muchas, pues son varias páginas enfocadas en esto, precisamente porque casi que todo el mundo lo conoce. Entonces lo dividí en dos partes. Aquellas herramientas eh, que van a ser ELT, que es Extraction Load Transformation, y ETLs, que es Extraction Transformation Load. Normalmente nosotros, todas las personas que estamos aquí, de pronto conocemos como los conceptos de transformación, carga y extracción, transformación y carga. Nos hacen énfasis en que lo que más se está utilizando últimamente es, es extracción, carga, transformación. Es decir, que en el almacenamiento se realiza la transformación. Por ende, nos muestran como dos tipos pues dos tipos de herramientas para poder manejar la transformación en el almacenamiento, que es Redshift y Snowflake. También nos dicen que, pues para los que no tienen conocimiento de qué es Redshift, actualmente pues, es un servicio de Data Warehouse, precisamente que en AWS. Lo que hace, para que lo tengan presente, es realizar consultas analíticas en SQL. ¿Sí? Es un procesamiento, el procesamiento que va a realizar es en paralelo y es masivo. Por ende, esto sirve para N cantidad de conjuntos, pequeños, grandes, medianos. Y pues lo que hace es analizar datos utilizando múltiples nodos en paralelo. Ya Snowflake, yo creo que todo el mundo tenemos una idea un poco de qué es esto. Nos ofrece, es una solución completa, ¿no? Es diferente, es una plataforma de datos moderna que pues como que nos dice, es un todo en uno. Entonces unifica, integra, analiza y nos comparte datos. Y podemos utilizarla, realmente no nos tenemos que meter con infraestructura, sino que ellos ya tienen toda la infraestructura montada. Entonces, esto sería por la parte de extracción, carga y transformación. Ahora tenemos la contraparte, entonces ya no queremos hacer la transformación en el almacén, sino que hacemos la extracción, hacemos la previa transformación de los datos y hacemos la carga en el almacenamiento. Para eso tenemos diferentes motores. El más conocido, con el que más se trabaja para en los ingenieros de datos, es Spark. Entonces tenemos dos formas, que sería Spark SQL, que normalmente es lo que dijimos, es utilizar precisamente el SQL estándar eh, con Spark SQL, los conocimientos de SQL estándar, y AWS Glue Studio, que pues es una interfaz visual que ya la hemos venido trabajando en diferentes capítulos y en los días lunes, que nos permite ejecutar, crear, monitorar flujos de trabajo precisamente con ETLs, para poder crear pues, todo el flujo de transformación. Y en la última parte que nos indica de motores que podemos tener para tipos de transformación son las interfaces gráficas. Ustedes dicen, ¿pero qué será esto? Entonces, las interfaces gráficas que tenemos, que podemos tener, hay muchas. Acá solamente nombran unas pocas, ¿sí? Entonces, para eso está AWS Glue, Databricks, precisamente porque, bueno, esto nos sirve a nosotros, más que todo es no nos queremos casar ni con un motor de SQL, no queremos tener Spark, no queremos tener, por ejemplo, no queremos basarnos directamente en hacer una LT. Entonces, miramos a ver qué proveedor nos puede brindar a nosotros algo en donde no tengamos que tener interacción, la interacción más mínima. Y eso son estas interfaces gráficas.
la interacción mínima en donde aquel equipo de trabajo que no tiene un conocimiento de pronto un poco más profundo, pues igual pueda hacer sus transformaciones sin necesidad de tener demasiado conocimiento. Para eso están estas herramientas. No sé si han escuchado de pronto SAS. SAS es una de ellas también. Yo la manejé en un momento de mi vida y fueron casi 2 años en donde ellos te prestan el servicio, donde tú puedes tener un conocimiento muy básico, no es necesario que tú sepas de todo, sino es un conocimiento muy básico de SQL con el que puedes trabajar, pero si es una interfaz gráfica ya hecha, que te entregan pues completica como en un paquete, mira, instálalo, se debe instalar con estos requerimientos y debes seguir estos pasos y esta es tu interfaz gráfica pues, para hacer tu almacenamiento, tu transformación y tu carga. Estas interfaces gráficas van definidas pues, para ese tipo de usuarios, para aquellos usuarios en donde tengan un conocimiento muy básico y no quieran pues realmente ingresar más allá pues, de esto. Normalmente la AWS Glue, en DataView, entonces un usuario puede seleccionar una biblioteca y esa biblioteca puede tener hasta 250 transformaciones y aplicar las más relevantes, las que a él le parezca. O sea, él puede escoger de esas 250 las que él quiera, a sus formatos de archivos o a cualquier tipo de formato pues, que tenga presente. Entonces, pues con este servicio lo que se hace es el usuario puede limpiar, normalizar los datos, prepararlos para un análisis, un desarrollo o, en su caso, para un modelo de aprendizaje matemático, o sea, un modelo machine learning, a través pues de esa interfaz o de ese diseñador visual que se les entrega. ¿Sí? No se necesita ningún código, como para que lo tengan presente. Las interfaces gráficas lo único que brindan es la facilidad de interacción con ese tipo de motores sin necesidad de generar algo tedioso más allá de una interfaz. Listo, entonces eso sería como por ese lado. Además, pues hay otros productos que incluyen herramientas comerciales también para un enfoque visual sin necesidad de interacción. Entre esos están Matillion, Stitch, Informatica, Talent y Firefly. Son como los más sonados pues para esta parte de la ingeniería de datos. Acá lo importante es cualquiera de estos motores que ustedes escojan para realizar su transformación o la interfaz que utilicen, deben saber exactamente qué propósito comercial requiere la organización, es decir, su organización, para qué lo quieren hacer. Si voy a crear un nuevo conjunto de datos, listo, ¿por dónde me voy? ¿Sí? Si mi equipo de trabajo tiene conocimientos en SQL, pues tengo varias opciones. Entonces va a estar Redshift, Snowflake, si lo que quiero hacer es la transformación al final. Si no, en el almacén de datos. Si no lo quiero hacer al final, entonces me voy por un Spark. Entonces ya tengo dos opciones, para SQL o AWS Glue. Si mi equipo de trabajo no tiene ningún conocimiento, pues deseo mejor tener una interfaz que me facilite a mí hacer esa transformación. Entonces, ¿qué interfaces hay actualmente? Pues existen estas, como para que las tengan. Y si ya mi equipo de ingenieros de datos, tiene un conocimiento un poco más profundo y quiere ahondar más sobre el tema, pues existen dos opciones, Spark y Hadoop. Siempre teniendo la opción de que AWS nos genera servicios para trabajar con esto. No es necesario directamente trabajar para Streamers, para SQL, para Machine Learning o para GraphX. Entonces tenemos diferentes servicios con los que podemos trabajar este tipo de transformación. Esa es como la conclusión por esta parte de tipos de transformación. Entonces venimos para la parte de preparación de datos. Entonces en la preparación de datos vamos a tener dos tipos pues de fundamentos que son importantes para poder hacer una transformación, una preparación de esos datos para la previa transformación. Entonces tenemos que tener que los datos tienen que ser protegidos. Esto ya lo habíamos hablado en el capítulo 4. Me acuerdo que nuestro speaker fue precisamente Ricardo, en donde nos decía que era importante la parte de la seguridad, que los datos no se deben exponer. Acá hay dos cosas importantes de todo este capítulo. Realmente yo saqué dos palabras. Vamos a tener data que va a ser sensible. Esa data que vamos a tener que es sensible, no la podemos dejar expuesta así como sin nada. Entonces, normalmente lo que se hace es que esa data sensible la podemos generar o sea, la podemos encriptar, la podemos dejar como un valor o como un token.
¿sí? Esas es como las dos formas que se debería hacer, que ellos recomiendan, que el capítulo 7 nos indica, oye, mira, si hay data que sea sensible, toca protegerla, ¿sí? Para eso existe la P2. Entonces, para eso se necesita dejar esa data o en un valor o en un token. ¿Cómo hacemos eso? Ya aterrizándolo a bajo nivel. Entonces, AWS nos genera una forma de hacerlo. Realmente son dos formas. Entonces nos dice como normalmente en otros países ya no permiten la SHA-256. No permiten esto porque dicen que no cumple con todos los estándares de seguridad. ¿Sí? Entonces lo ven como si fuera, la verdad, como si estuviera esto violando ciertas normas de seguridad que ellos tienen para la protección de datos. ¿Sí? Porque no tienen como todo lo que cumplen ciertos países. En este momento no me acuerdo bien cuál es el país. Que ya abolió esta, o sea, no se puede, AWS no puede ir con ese SHA-256, no puede ir con eso. Pero sí, algunos países acá en Latinoamérica aún lo utilizan. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esa SHA-256? Es utilizar ese protocolo con el fin. Entonces, es un protocolo realmente pues, que aplican sobre la data, la anonimizan a través de Avast Latin, que es un servicio precisamente de consulta interactivo que facilita el análisis de datos en S3 mediante SQL estándar súper sencillo desde un seller. No tiene un servidor, obviamente, ya no tiene un servidor y no hay una infraestructura que realmente que tengamos que soportar. Pagas es por las consultas que tú ejecutas. Entonces, dependiendo de la eficiencia de la consulta, pues así mismo va a ser el costo. Y si ya, por ejemplo, pasa lo que pues, nos indican en el capítulo que nos dicen como, ay, mira, otros países ya no están de acuerdo y como lo vea esto porque la SSH 253 no cumple con todas las normas. Entonces, existen otros proveedores comerciales como el Backup Privacy from the Company que fue, que utiliza, o sea, que ellos están habilitados y son proveedores específicamente de AWS para ese tipo de protección de datos. ¿Sí? Los tienen, o sea, como que son sus proveedores oficiales para ese tipo de protección. Ya existe otra parte que es como la forma de optimizar el formato, bueno, en donde vamos al formato de los archivos. Nos hemos dado cuenta que nuestras organizaciones, la mayoría, no digo todas, pero la mayoría, cuando uno llega a un equipo, o los archivos están en CXV, o los archivos están en JSON, o los archivos están en un formato que, la verdad, en términos de comprensión no son nada óptimos. Entonces, lo que nos sugiere este capítulo es, hey, si tú tienes un archivo que es sin formato o contiene un formato que realmente no sea óptimo para trabajar, es necesario que hagas una optimización de ese formato. Entonces nos recomienda que tengamos, que cojamos ese formato, ese archivo, el formato del archivo, si está, pongamos en un CXV, lo podamos pasar a un punto parque, un formato punto parque, con el fin de que la comprensión del archivo, el rendimiento y la eficiencia puedan mejorar, ¿sí? Entonces, tanto el almacenamiento, que pues, obviamente si un archivo puede llegar a pesar, no sé, mmm, acá estoy hablando de un tema de costos, ¿sí? Nos decían, un archivo de 1 TB podría potencialmente almacenarse en 130 GB en un formato Parquet comprimido. Ahora, miren, o sea, este tipo de cosas, supongamos que tenemos N cantidad de conjuntos de datos de 1 TB. Pues si yo voy a tener 1 TB y prefiero tenerlo en 130 GB por costos, yo si puedo hacer ese cambio de formato, esa optimización de ese formato, lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, lo recomendable es que para esa preparación de sus datos tengan en cuenta, no trabajen con CXV, no trabajen con JSON. Traten de optimizar el formato con el que están trabajando, porque asimismo va a ser óptimo la implementación de su pipeline o va a ser óptima la implementación ya sea la pipeline de ingeniería de datos o la pipeline de análisis de datos. Acá estamos hablando de una pipeline de análisis de datos de bajo nivel. Parquet admite varios algoritmos de compresión, aunque Snappy realmente es como el algoritmo de compresión más utilizado en este momento. Estas optimizaciones pues generan ahorros. ¿Cuáles ahorros? Los que les acabo de comentar.
puede ser en términos de espacios de almacenamientos, para ejecutar esas consultas. También puede ser, por ejemplo, si quisiéramos utilizar este Amazon Latino y tenemos un archivo .parquet en el S3 y vamos a hacer, no sé, una consulta sobre esto, el costo podría ser muchísimo menos que tener un archivo CXV, ¿sí? Porque obviamente, si por ejemplo tenemos que el costo puede ser $5 por terabyte escaneados, entonces no alcanzamos ni a llegar 130 gigas, podríamos tener hasta 5 archivos, ¿sí? Aproximadamente. Si solo se consultan ciertas columnas, pues así mismo va a ser aún mucho más óptimo, ¿sí? Porque nos permite la comprensión, la necesidad de dar los fragmentos de los datos para las columnas específicas, y además que este archivo, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con Parquet, uno se da cuenta que en el mismo archivo hay ventajas de rendimiento porque a leer como la metadata de estos archivos, uno cuando lo viene y lo importa para poder trabajar con él. La eficiencia es como un 2 por 3, o sea, ustedes se van a dar cuenta la optimización que es trabajar con esto y que es trabajar con un CXP. Pueden tomar una prueba súper sencilla, hacerse un notebook, coger un conjunto de datos de Kaggle, bajárselo y trabajarlo, hacer una conversión sencilla a punto Parquet y lo trabajan en los dos y hacen, no sé, su prueba de procesamiento, almacenamiento y de pronto alguna carga, una transformación que le quieran hacer. Y se van a dar cuenta cuán eficiente es que ustedes trabajen este formato en Parquet y que lo trabajen en CSV. Si tienen que obviamente hacer transformaciones sobre el mismo. Listo, entonces para disminuir los costos y para ahorrarlos, más bien para ahorrar un poco de costos y para ahorrar rendimientos de consulta, pues lo que nos recomiendan es punto aparte. Si otras personas dicen, no, mira, yo me siento más seguro utilizando un JSON, porque eso es lo que más, igual les diría, eso es pues ya es a gusto de la persona, pero pues el capítulo nos indica como, "Oye, mira, más allá de ser un gusto, es en el hecho de optimizar recursos, y recursos y rendimiento, para eso pues, nos indican el punto aparte. Listo, entonces ya después de eso, entonces nos centramos en algo mucho más específico y es, listo, ¿qué hacemos después de tener, listo, ya pasé mis archivos a punto Parquet, ya realicé toda la parte de administración de datos, es decir, ya protegí aquellos datos. eh, Ahora, ¿qué viene después de eso? Entonces, viene la parte particionar. Entonces, otra parte de optimizar los datos es hacer particiones. Pero, ojo, por eso les puse como la advertencia. Usted tiene que asegurarse que usted no va a particionar por particionar y armar N cantidad de archivos pequeños. Entonces, supongamos que, no sé, me pareció chévere y realmente no lo veo como un fin comercial, sino que voy a hacer una partición de un archivo, no sé, supongamos de 500 megas. Pues no es como muy realmente óptimo, ¿no? Entonces, por eso es importante y el libro nos indica, ustedes tienen que saber cuál es el propósito comercial al que ustedes se van a referir, con el fin de que no sea hacer transformaciones por hacerlas, sino tener un propósito con el fin de que ustedes puedan apuntarle a ese propósito y obviamente así, a medida que vayan haciendo la pipeline de análisis de datos, pues van asegurando que lo que están haciendo está bien. Entonces, otra forma es para optimización de preparación y optimización de esos datos es particionar. Entonces, entre menos datos que tenga, va a ser mucho más eficiente yo tener que escanear, por ejemplo, mm, cuando yo voy a hacer una consulta y voy a realizar, digamos, en el almacenamiento de datos, voy a ir a pegarle directamente al almacenamiento, eso lo hablo para los clientes finales, pues para ellos va a ser mucho más sencillo si es menos la que tienen que ir a consultar. Es decir, si la tabla está particionada, ¿sí? Normalmente se utiliza y en todas las empresas dicen como, bueno, ¿con qué puedo particionar la tabla? Ay, coloquemos no sé, no, eh, puedo hacerlo por el tipo de dato que sea fecha. Entonces dicen día, mes, año, ¿sí? Eso lo hacemos en todos lados, desde la empresa en la que yo trabajo, o sea, hasta en las que he trabajado así o así. No necesariamente, les quiero acá decir, no necesariamente tiene que ser un tipo fecha.
Ustedes pueden particionar por aquel, o sea, por ejemplo, si ustedes encuentran que en esa tabla hay un patrón y que ese patrón es repetitivo, ustedes pueden particionar por ese patrón, ¿sí? Eh, que tiene que ser común, ¿sí? Entre tablas. Pero entonces, para que lo tengan en cuenta, no se amarren a algo, depende del propósito comercial que ustedes requieran. Normalmente se hace sobre un tipo fecha, ¿sí? Un campo tipo fecha. Entonces uno dice, este campo es día, mes, año, o es completo, la fecha completa, entonces listo, lo voy a particionar por eso. Pero no es necesariamente, o sea, amarrados a que debe ser por un campo tipo fecha. Es un campo que pueda ser común entre, pues, entre sus tablas, ¿sí? O entre sus datos más bien. ¿Qué más? Pues ¿por qué el hecho de optimizar? Es porque los costos ustedes van a beneficiarse en el costo y el rendimiento va a ser pues significativamente mejor. Ya para la parte de limpieza de datos, entonces hablan de dos como líneas bases. Entonces, está la optimización y está la transformación de tareas. En la transformación de tareas, la optimización es lo mismo. Oye, mira, revisa que los pasos anteriores que tú has realizado realmente optimizaron tu conjunto de datos y no que estás haciendo estás haciendo un cuello de botella. Entonces, en la transformación de tareas viene una parte y es, tenemos que asegurar el nombre de las columnas sean consistentes. Además de eso, tenemos que revisar los tipos de datos. O sea, si vamos a hacer algún cambio de alguna columna, si algún cambio de tipado de datos sobre esa columna. Puede pasar de que, por ejemplo, nosotros tengamos nuestra tabla relacional, que les estoy hablando de relacional, eh, y ese campo era entero y, no sé, por X y Z motivo vino un float. Entonces tenemos que asegurar que lo que vamos a dejar como almacenamiento para ese conjunto de datos o lo que vamos a hacer para la transformación de ese conjunto de datos y después la carga, pues realmente sea consistente y además de ser consistente que tenga el tipo de datos adecuado. Que tenga el formato, pues estándar, por ejemplo, el formato de la columna estándar, asegurarnos de eso, además de que no hayan registros duplicados, o sea, necesitamos remover esos registros duplicados y además necesitamos quitar esos valores que están obviamente, pues no sé, que no aportan valor a la organización. Esto es parecido, no sé si en algún momento han trabajado con procesamiento de lenguaje natural. Es como la primera parte que uno realiza antes de poder hacer un entrenamiento de algún tipo de modelo. ¿Sí? Entonces lo que uno dice es como, oye, voy a coger mis datos, voy a mirar qué me sirve, qué no me sirve, voy a remover aquellos que son duplicados, aquellos que están generando de pronto ruido, y pues no, en cualquier tipo de modelo realmente uno realiza, eso es como la primera verificación y son las tareas de transformación. Entonces, asegúrate que las columnas estén bien, asegúrate que el tipado esté bien, asegúrate que el formato de ese campo esté bien, de esa columna, asegúrate que los registros se encuentran registros duplicados y tú no los requieres para la organización y para tu análisis, para tu pipeline de análisis, remueve eso porque no te va a generar el ruido y no te va a generar aporte a nada. Y si lo que tú requieres, pues hay muchos valores que realmente te están generando un cuello de botella que podría ser, no sé, que te quedes estancado porque tú vas a hacer un análisis y hay N cantidad de ceros, remueve esos valores que realmente entonces, listo. Entonces ya en la parte para trabajar, nuestra última parte es trabajar con eh, datos, bueno, captura de datos modificados. ¿A qué se refiere esto? Nosotros normalmente lo que hacemos es, mm, ya tenemos en el almacén de datos, supongamos que tenemos en nuestro data lake, ya tenemos en nuestro data lake nuestros datos, ya hemos hecho las transformaciones y queremos ahorita hacer una actualización o queremos insertar o queremos borrar. ¿Sí? Ese dato contiene una actualización sobre un dataset ya existente, ¿sí? Por eso les puse como la definición como para que la tengan presente. Esto ya se ha venido trabajando en capítulos. En el 3 se manejó mucho este concepto, ¿sí? No sé hasta qué parte lo andaron, pero pues se manejó ya. En el libro estaba expuesto.
Y acá lo que vamos a hacer es mirar qué herramientas a ustedes les sirven para poder hacer esto, es decir, modificación de datos que ya estén existentes, es decir, que ya estén en el almacén de datos, en el data lake. Acá nos colocan un ejemplo muy sencillo y es, en el S3 sabemos que se guarda es un archivo. Nosotros no podemos ir y decir como, hey, necesito modificar el registro 4 de, no sé, de 1.000.000. No, yo voy y modifico el archivo, no el registro, no la columna, no la fila. Yo no hago eso, ¿sí? Realmente eso no lo hago yo y obviamente no se puede hacer, no se puede llegar a ese nivel. Entonces, para eso existe esto, para esto existe Chain Data Cache. Y es intentar hacer un insert, intentar hacer un update, un delete, pues sobre un conjunto de datos existente. Entonces existen dos enfoques para esto. El principal, el tradicional, todo el mundo de pronto tiene un poquito de conocimiento, que es el upsert. Entonces la combinación entre un updater y un insert. Entonces el updater pues es actualizar y el insert es insertar. La combinación es el upsert. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Normalmente lo que nos indican las herramientas con las que podemos hacer esto sobre un conjunto de datos existentes es utilicen AWS DMS, hagan un job sobre Glue y realicen su almacenamiento en una base de datos de Dynamo. Entonces, ese es el enfoque tradicional, cómo se maneja, ¿sí? O pueden ustedes crear vistas en Athena y después hacer un job que haga la actualización si llega a un registro nuevo, ¿sí? Ese es el enfoque tradicional. Ahora el enfoque moderno, ¿a qué nos lleva? El enfoque moderno es, nos indican, creo que hace como 10 minutos les sale, 10, 15 minutos les sale sobre precisamente esta parte de Transactional Data Lake. Y es porque Databricks está enfocado principalmente en Transactional Data Lakes. Entonces, almacenamiento de datos transaccionales. ¿Sí? Entonces, ese almacenamiento que nosotros tenemos, estos datos de lagos transaccionales, como se lo podría decir en español, dijeron como, oiga, si ya está esto en el almacén, ya está en el data lake, pongamos, ya está. ¿Cómo hacemos para modificar esto? O sea, realmente, ¿cómo se puede hacer un insert, un update, un delete? Si, por ejemplo, en casos como el S3 no podemos llegar hasta allá, ¿sí? No podemos ir a agregar un nuevo registro, podemos cambiar el formato, podemos agregar un nuevo archivo y decimos versionamiento de archivos, ¿sí? Le ponemos versionamiento 1, versionamiento 2, versionamiento 3, o por fecha. Listo, que haya, no sé, ya tengamos una tarea donde le digamos como, cada archivo que vaya llegando, colocarle la fecha. Entonces, nosotros vamos a tomar es el más reciente. Entonces, para no llegar hasta eso, nos indican que llega este nuevo concepto. Y ese concepto dice como, mira, las bases de datos relacionales no las venimos a reemplazar. Esas bases de datos relacionales, aquellos motores que trabajan en esas bases de datos relacionales, para eso están Postgres, está Oracle, están, bueno, MySQL, todas esas bases de datos relacionales que manejan propiedades ACID, no las vamos a reemplazar. Nosotros queremos es hacer una plataforma tipo analítica. Entonces, realmente nosotros no nos vamos a tomar la opción, sino que vamos a tomar aquellas propiedades que tienen las bases de datos relacionales, que son el ACID, atomicidad, consistencia, isolation y bueno, no me acuerdo la última. Con el fin de pues proveer pues un data lake mucho más consistente. Entonces, entonces tenemos, les voy a decir cuáles son las propiedades exactamente. La atomicidad, ¿para qué? La atomicidad es, listo, entonces yo tengo una expectativa de que los datos escritos se escriban como una transacción completa. Llegó un insert y se escribió. Entonces agregué un nuevo registro. Al agregar un nuevo registro, yo puedo también decir como, hey, no, mira, me equivoqué, no sé, supongamos el cliente, el ID del cliente no era 858097, sino que era 858098. Entonces, tener la oportunidad de regresarme, ¿sí? Si antes lo tenía en 98 y hice, bueno, si por ejemplo hice un updated y antes lo tenía en 98
y actualmente acabé de cambiar la 97, pues yo tengo la opción de regresarme. Esa atomicidad, esa propiedad semántica de atomicidad me la permite. La coherencia. Supongamos que yo inserté algo, un nuevo registro, o n cantidad de registros, o un nuevo conjunto de datos sobre ese conjunto de datos que ya existía. Y voy a realizar esa inserción y ocurre una falla. Entonces ocurre una falla durante el proceso de inserción, que eso nos pasa bastante. Y el conjunto de datos debe permanecer consistente, no significa que ocurra una falla y, oye, los datos, el cliente llama y dice, oye, mira que es que los datos no me concuerdan con mi factura. No debe pasar eso. ¿Sí? Entonces, precisamente las bases de datos relacionales, ellos aseguran la coherencia. Después viene la parte del isolation, que es el aislamiento, donde dice como, yo tengo un conjunto de datos que no se verá afectado si supongamos, por otra transacción al mismo tiempo. Es decir, si yo estoy consultando y otra persona está consultando sobre el mismo data warehouse, yo no, o sea, yo no voy a tener problemas bueno, no se verá afectada ni la del cliente ni la de la persona de soporte. No se verá afectada porque pues, para eso está esa propiedad de aislamiento. Cada uno puede consultar y igual va a permanecer consistente. Y la última sería la durabilidad, que nos indica que una vez que se haya completado, supongamos, la transacción exitosa, acá le llaman transacción, como a toda la parte de una consulta, de un pipeline, una transformación, entonces esa será duradera, es decir, será permanente incluso si hay una falla posterior en el sistema. Entonces, esas son como las propiedades normalmente de Data Warehouse. Nosotros las conocemos en la universidad, nos las explicaron, las hemos venido trabajando desde hace mucho rato. Esas propiedades semánticas no las tenían actualmente, para que lo tengan en cuenta, no se tienen en un data lake, ¿sí? Sino que se están creando y se están modernizando aquellos enfoques para que ese chain data capture realmente se pueda aplicar. Entonces, para eso existen los transaccionales. Y es precisamente para generar plataformas analíticas que puedan conllevar a esa transaccionalidad. Es decir, que tengamos esas propiedades que se pueden aplicar aquí en tiempo real, que podamos hacer un insert, que podamos hacer un updated, que podamos hacer un delete, y que no nos quedemos en esto. Para mí esto fue muy nuevo, la verdad. Y pues cuando tuve la oportunidad como de plantear esta última slide, porque yo no tenía conocimiento de esto. Y a veces pasa de que uno ya, supongamos, tenemos la información en Data Lake y no tenemos cómo hacer, oye, ¿cómo hago un insert? Entonces nos toca buscar N cantidad de formas para hacerlo. Entonces, ellos nos indican que actualmente están trabajando sobre 3 tipos de soluciones, o sea, realmente proveedores que manejan esto. Entonces, este concepto de transaccionalidad lo maneja AWS con Lake Formation Government Playbox, la maneja Apache Iceberg y la maneja Databricks. Precisamente Databricks está casi que fomentado sobre este concepto. Porque se dieron cuenta que muchas empresas, pues desde el 2020 para acá, dijeron como, oye, tenemos que pensar en una forma de colocar esas propiedades semánticas directamente sobre una plataforma que les permita esto a las personas hacer esas actualizaciones sin necesidad de perder datos o hacer un insert sin necesidad, un insert, y si se quieren regresar por ahí, que ya está fallo, pues lo puedan hacer. Listo, entonces el AWS Lake Formation, entonces desde el 2020 aproximadamente anunció que él iba a generar una nueva funcionalidad con el fin de hacer tablas gobernadas. Bueno, eso es un nuevo tipo de tabla en S3, no sé si han tenido la oportunidad, se diseñó precisamente para transacciones ASI, para mantener esa semántica dentro de un data lake basado en S3. Cuando una tabla se crea y se configura como una tabla gobernada, para que lo tengan en cuenta, Lake Formation maneja pues, como todas las complejidades de permitir que varios usuarios puedan insertar, eliminar y modificar registros en estas tablas. Ya puede ser, ustedes lo pueden hacer de manera simultánea, sin tener que, pues obviamente, por ejemplo, si otro usuario les está pegando la misma tabla, no van a tener inconsistencias, porque por eso ellos manejaron ese concepto.
Esto sobre S3. Apache Iceberg dijo como, bueno, listo, ¿cómo fue creado? Esto fue Apache Iceberg, no sé si lo han de pronto escuchado. Esto fue creado por ingenieros de Netflix y Apple y está diseñado como un formato de tablas abiertas para conjuntos de datos muy grandes, ¿sí? Precisamente también sobre el año 2020, específicamente en mayo, fue que dijeron como necesitamos una evolución sobre los esquemas. Viajar en el tiempo, es decir, viajar en el tiempo es, oye, que nos permita devolvernos si se presenta X, Y, Z escenario. Cambio de tablas atómicas para garantizar que aquellos consumidores no vean aquellos cambios comprometidos, porque el cliente normalmente no le dice como, oye, mira, voy a hacer una actualización o me va a tocar replicar una información porque, no sé, en la base de datos no se está reflejando, en tu base de datos, en la instrucción de la base de datos no se está reflejando, ¿sí? Y pues obviamente el cliente eso genera incomodidad. Entonces, para no comprometer eso, ellos dicen como, ay, mira, generamos es Apache Iceberg que realmente cumple con la semántica ASI y además garantizamos de que pues sea simultáneo, es decir, que varias personas estén interactuando al mismo tiempo. En agosto del 2021, los fundadores de Apache Iceberg decidieron formar una nueva empresa que se llama Tabular. Lo que hicieron fue crear una empresa. Esa empresa dijeron como vamos a tomar esto que ya realizamos y vamos a crear una plataforma de datos nativa en la nube con esa tecnología, porque pues es muy difícil encontrar realmente que uno pueda hacer un insert, un update, un delete, casi en tiempo real, sin afectar, pues hacerlo de la misma forma que uno lo hace en una base de datos transaccional. No sé actualmente si esto ya fue lanzado. En su momento, cuando publicaron el artículo, no tuve el tiempo como de verificar si ya Tabular generó su primera versión. Y existe Databricks, pues ustedes ya les había comentado desde el inicio, que es una empresa es una empresa estadounidense que fue formada precisamente por los creadores de Apache Spark y ha tenido su enfoque es proporcionar un data lake transaccional. O sea, ellos dijeron, vamos a generar las mismas propiedades semánticas y por eso ha sido famoso últimamente. Entonces, ellos le llaman Delta Lake y ese Delta Lake ya lo hemos manejado también en charlas anteriores. Es una capa de almacenamiento de formato abierto para operaciones de streaming y por lotes que proporciona transacciones ASI. Es decir, las transacciones ASI que ustedes van a ver más frecuentes son inserciones, actualizaciones y eliminación. Es decir, los inserts, los updates, los deletes. Delta Lake lo que hace es admitir estos viajes en el tiempo, como se dice, porque eh, nos podemos regresar, podemos varios usuarios interactuar con eso, y lo que permite es que una consulta recupere datos tal como estaban en cualquier momento. Es decir, si yo ayer tenía datos en X estado, y hoy mis datos están en X más 1, yo me puedo regresar en el tiempo con X menos 1 y pueda estar sumergida en recuperar esa información sin necesitar de ningún, o sea, de ninguna, de pronto, de ningún compare hacia otra, está buscando la forma de poder volver a regresarme a eso, no, porque ellos precisamente está formado para que se pueda regresar sin ningún problema. Este código, pues, esta solución es abierta. Realmente ellos tienen esta Delta Lake, usted lo pueden encontrar en GitHub, pueden revisar el código, y también tienen su parte comercial. Entonces, pues pueden encontrar como las dos. Ahora les voy a dejar con el audio, que el audio nos va a mostrar como la parte de que es un EMR y precisamente el demo. No sé si tengan alguna pregunta. Vale, gracias Diana. Si hay preguntas las pueden ir dejando por el chat. Por ahora, si quieres, deja de compartir, Diana, y le damos paso al audio. Ok, hola, buenas noches. Me avisan si están viendo la pantalla, por favor. Ahí ya la Sí, vemos. Ok, bueno, la comunidad pues llegamos a un acuerdo, pues como ya se ha venido trabajando mucho acerca de Vue, todas las demos casi se han desarrollado ahí. Entonces nosotros queremos proponer, pues hemos querido proponer esta noche que hagamos la demo de Adobe Smart.
Entonces, para eso quiero explicarles qué es AWS IMAR. Pues AWS IMAR realmente es un servicio clusterizado que nos va a permitir procesar y analizar grandes volúmenes de datos. Y no solo eso, sino que también nos va a permitir transformar y mover esta gran cantidad de datos. Y es lo que realmente vamos a hacer el día de hoy. Hacer una pequeña transformación utilizando pues, PySpark. Además, pues utiliza framework como Apache Open Source, como Apache Spark, Hadoop, o para hacer procesamientos de streaming como Flink. Entonces, lo que nos brinda este servicio como que sintetiza todos los frameworks Big Data y los sintetiza en un solo servicio, que en este caso nos lo presenta como AWS IMAR. Listo, como este es un servicio clusterizado, pues les quiero hablar acerca de los cluster y nodos de este servicio. Como Amazon IMAR, pues está sintetizado en un clúster, que un clúster es realmente un conjunto de nodos, y cada nodo pues cumple una función. Y esta función entonces se va a convertir en un tipo, como cumple una función, pues se va a convertir en un tipo de nodo. El primer tipo de nodo que les voy a hablar pues es el master nodo. ¿De qué se encarga el master nodo? Básicamente se encarga pues de administrar y asegurarse que los demás nodos, administrar el clúster obviamente y asegurarse y monitorear que estos demás nodos, el core nodos, ejecuten correctamente sus tareas. Entonces, bueno, ya sabemos que el master nodo se encarga de administrar el clúster y monitorear a los demás nodos. Entonces, ¿quién ejecuta las tareas? Y ahí viene el segundo nodo, que es el core node. Entonces, el core node se encarga pues, de ejecutar los nodos, perdón, las tareas, y a su vez pues, va a almacenar datos distribuidos. Y también acá hay un tipo de nodo que es el task node. Sin embargo, pues es opcional, también se encarga de ejecutar las tareas, sin embargo, pues no cuenta con el almacenamiento de datos distribuidos. Básicamente, pues esto es como para entrarlos en contexto. Obviamente, pues esto tiene otras ventajas, como el tipo de costos, su estabilidad, la parte de seguridad, la parte de administración. Sin embargo, pues eso sería una charla completa. Y lo que ahora vamos es a presentarles lo que es la arquitectura de este demo. Entonces vamos a iniciar con una fuente de Amazon, en Amazon S3, y luego donde vamos a hacer las transformaciones es en IMAR, donde lo vamos a hacer en la parte de desarrollo en un Jupyter Notebook, y a su vez ya pues cuando nosotros pues ya no queremos estar en verificar si las transformaciones fueron eficientes o no, pues si se procesaron bien, sino que ya en un solo script completo. Entonces ahí vamos a utilizar la parte de los steps. Luego de eso lo vamos a llevar a un destino y a su vez, pues para aquí como para darle un valor agregado, utilizando el servicio de SNS, pues vamos a hacer que nos llegue una notificación al correo electrónico. Realmente esta arquitectura está como pequeña, pero muy interesante, la verdad. Entonces, sin más, vayamos a lo que venimos, a ver la parte interesante del demo, pues. Entonces, vamos por acá. Entonces, el primer paso, siguiendo como la arquitectura, pues nos vamos al servicio S3. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es crear un bucket primero. Lo que vamos a hacer es crear un bucket. Entonces, a este le vamos a llamar, no sé, demo IMAR. Demo IMAR, sí, 1. Esta vez lo vamos a poner en la región de Ohio. Y básicamente lo demás pues lo dejamos por defecto. Listo. Entonces, creamos el bucket, se está creando. Listo, luego ya de crear luego de crear el bucket, nos vamos a crear 3 folders. Estos 3 folders pues, van a ser nuestras entradas, input, pues nos va a permitir ahí cargar los datos. El otro va a ser nuestra salida, como para poder ver dónde están yendo nuestros datos. Es el mismo.
Y a su vez vamos a crear un script. Es un folder llamado script. Listo, luego de haber creado esto, pues ya no, según la arquitectura, nos vamos a la parte de los IMAR. Pero es una cosa interesante que acá tenemos que tener en cuenta que al momento para hacer las notificaciones, nosotros tenemos que copiar el ARN, este ARN. Entonces esto no nos va a servir mucho, pues para al momento de realizar las notificaciones lo copiamos y lo dejamos en un lado porque más adelante lo vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Listo, entonces ahora nos vamos a la IMAR, servicio IMAR, donde vamos a crear el clúster. Primero pues a cluster, liguen cluster, y acá pues estos son como los ajustes básicos. Sin embargo pues nosotros queremos como la parte avanzada. Y acá esto lo vamos a dejar por defecto, y aquí es lo viene lo interesante, pues acá para crear un clúster, esto acá uno puede elegir como la versión. En este caso, pues si nosotros queremos trabajar, pues ahorita vamos a trabajar con PySpark, en Spark, queremos trabajar en Spark la versión 3, entonces elegimos esto, ya es disposición de cada uno de ustedes cuál elige. Entonces, como nosotros queremos también trabajar en Spark y en Jupyter, lo seleccionamos. Ustedes, por ejemplo, si acá ustedes quieren trabajar, no sé, en la parte de streaming, pueden seleccionar Flink, o en la parte de Data Science, pueden seleccionar TensorFlow, no sé. Ya ustedes ven de acuerdo a lo que están desarrollando. Pues acá también si queremos extraer nuestros datos de Club Catálogo, pues acá también podemos utilizar esto, acá chulearlo y podemos utilizar esos datos de allá. Y lo demás lo dejamos por defecto. ¿Qué más? Acá lo dejamos, pues, lo dejamos acá en este primer paso, como una sola instancia, porque no vamos a procesar grandes volúmenes de datos. Sin embargo, si nosotros, no sé, queremos como customizar más como la parte de los nodos, nosotros chuleamos acá, y acá es donde nosotros venimos a configurar. No sé, algunos de repente han trabajado con la parte de scope, pueden acá, no sé, comentarnos, dejar en los comentarios cómo les ha ido. Sin embargo, pues para esta parte de la demo, vamos a dejarlo con una sola instancia. Entonces, pues acá está el master node, lo que les dije, ustedes se van a encargar pues de administrar el cluster, y acá el core le vamos a dejar 2 instancias nada más, porque pues no vamos a procesar una mayor cantidad de datos, lo dejamos ahí, y el task pues no le colocamos ninguno, pues porque además esto es opcional, si ustedes lo pueden chulear o no, pueden acá, perdón, seleccionar cuántas instancias quieren, o si no, pues no pasa nada, es opcional. Listo, entonces acá lo demás lo dejamos por defecto. Y acá le colocamos el nombre. El clúster, no sé, también, demo IMAR 1, igual que el bot. Acá seleccionamos acá esto lo dejamos por defecto, a mí también. Si ustedes, no sé, quieren que los logs queden, no sé, en una ruta determinada, ustedes acá lo pueden seleccionar. Yo en este momento lo voy a dejar ahí. Entonces, le damos siguiente, y acá también esto lo dejamos por defecto. Recuerden pues que las instancias el clúster el clúster es una instancia, y cada instancia pues es un EC2. Eso ya lo veremos más a detalle acerca de este servicio, pero lo dejamos ahí por defecto. Entonces le damos crear el clúster. Listo. Esto se demora un tiempo, entonces mientras se está cargando, vamos a activar pues las notificaciones al servicio de SNS, para de esa manera cuando ya esté cargado, pues a través de los notebooks creamos el pipeline ahí y las transformaciones, y a ver si las salidas nos llega la notificación al correo. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos al servicio de SNS. Acá lo primero es irnos a crear un topic. Creamos el topic. En este caso, pues lo vamos a seleccionar que sea un estándar básico. Y en el nombre del topic, no sé, que le vamos a colocar el nombre notification from easy de S3, que pues las notificaciones van a ser de S3. Acá, si ustedes le quieren colocar un nombre, un display name, es opcional, lo pueden colocar. Entonces, aquí algo interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta es aquí acerca del Access Policy. Este es opcional también, acá nosotros podemos configurar esto. Sin embargo, pues por el momento no lo vamos a configurar. Esperemos que no nos salga error. Entonces, creamos el topic.
Luego de esto, para que nos lleguen las notificaciones, tenemos que también crear una suscripción. Entonces le damos crear una suscripción y acá en protocolo es algo muy importante. Aquí vamos a decirle de qué forma queremos que nos lleguen las notificaciones, ¿no? Pues acá lo podemos hacer como un SMS, otro, o un email, o no sé, del servicio que ustedes prefieran. En este caso le vamos a decir que sea de un email, un correo. ¿Qué más? Sí, lo demás lo dejamos por defecto. Básicamente esa es la suscripción. Y le damos crear suscripción. No sé, y acá es algo importante, me estaba olvidando. Bueno, ya seleccionamos el correo, pero pues ¿dónde nos va a llegar, no? ¿Cierto? Entonces aquí les quiero presentar una herramienta muy bacana que lo utilizan pues Tester y si ustedes, no sé si ya lo conocen, se llama Mailinator. Es como para crear cuentas de correo así temporales. Entonces, pues en este caso yo le creo el audio y esto me va a llegar acá las notificaciones. En este caso yo le voy a poner mi correo, que es mi correo temporal, melinator.com. Entonces, básicamente ustedes le pueden poner cualquier nombre ahí, si es gratis. Entonces, ahí como que les dejo el datito, pues si es que no lo conocen. Entonces, creamos la suscripción. Listo. Entonces, ya por la parte CNS quedamos bien. Ahora regresamos al Docker y le damos, pues lo seleccionamos y nos vamos a la parte de propiedades. En la parte de propiedades nos vamos a la parte de eventos, de eventos notification, event notification, y creamos el evento. Entonces, no sé, acá le vamos a crear, ¿cómo se le llama? No sé, un nombre cualquiera, o S3, no sé. Listo, acá ustedes también si quieren le pueden poner un prefijo, esos son opcionales. Y acá en el tipo de eventos seleccionamos pues qué eventos queremos que nos notifiquen. En este caso pues yo creo que yo quiero seleccionar esto, que todos los objetos creados y todos los objetos removidos. Entonces pues ustedes pueden crear ya de acuerdo a lo que ustedes prefieran. No sé, hay un montón de opciones y es criterio de cada uno de nosotros. Entonces acá en la parte de destino seleccionamos pues en este caso un CNS topic. Y acá seleccionamos pues cómo se llama nuestro SNS. En este caso nosotros le colocamos Notification from S3. Guardamos los cambios, esperemos que no salga ningún error. Pero bueno, nada es perfecto. Nos salió un error, entonces aquí tocaría revisar SNS. Nuevamente el SNS. Nos vamos al topic. A ver, revisémoslo y a ver, editémoslo. En algo hemos fallado. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto es algo algo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, pues acá lo que nos está diciendo, pues acá una condición, es que el owner es el que está ejecutando las cosas, pero lo que nosotros queremos es que no sea el owner, sino que sea el bucket donde queremos que nos lleguen las notificaciones. Entonces, yo le dije que copiaran que copiemos el archivo, pues ahí lo que el ARN. Entonces lo copiamos acá y en lugar de source del owner le colocamos el ARN. Entonces acá también pues le cambiamos esto. En lugar de string equals pues le colocamos el ARN link. Esperemos que con esto se solucione. Esperemos que sí. Entonces guardamos los cambios. Esperen, aquí algo está fallando. Notification, ok. No es link, sino es like. Ok, y guardamos los cambios. Esperemos que esta vez no salga error. Listo, perfecto. Ahora nos regresamos a S3
Y acá esperemos que ahora sí ya pues guardamos nuevamente y esperemos que no nos salga nuevamente el error. Guardamos, está, y perfecto, se creó correctamente el evento. Listo, entonces esperemos que ya con este tiempo se haya cargado el topic y, perdón, el clúster, todavía se está ejecutando, esperemos, pues sí, porque sin el clúster no podemos ir a los notebooks para crear los notebooks y de esa manera pues a través de un Jupyter Lab crear pues a través de código las transformaciones. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta mientras se carga el clúster, no sé. Y ahí David Arturo nos pregunta por el chat qué significa la columna Normalist Instance Hours. ¿En dónde? Creo que era en la parte de creación de cluster de EMR. Ok, en los topics. No, en el cluster cuando estás creando el EMR. Ok, ok. Acá, en este, a ver, pues, dejémoslo ahí. ¿Dónde? Más adelante, yo creo, ¿cierto? Yo creo, sí. A ver, le vamos a dar siguiente. Me avisa si lo ves, por favor. Creo que eso está asociado a las horas al tiempo, Eladio, las horas de tiempo de cómputo, David. Claro, dime, Ricardo. cuando listas los clusters, en la página principal donde están listados los clusters, ahí está lo de las horas que está preguntando David. O sea, dale cancel ahí si quieres. Ok. Y Allí, vamos allí, parte derecha. a normalizar las instancias de hora. Ok, acá en esto. Esto, pues, no, la verdad como que no le he tomado atención a esto, pero no sé, es como la parte de las horas que, no sé, que la instancia está prendida, no sé. Sí, precisamente aquí en el chat yo puse eso se saca de una fórmula realmente. Y Claro, la, eso son y como la las horas de fórmula uso del es clúster, ¿cierto? Las horas de no uso del solamente clúster. el uso, no solamente el uso del clúster, ahí también juega un papel importante el número de nodos y cada tipo de instancia tiene un factor de normalización. Por ejemplo, las que son small, el factor de normalización es 1. Las que ya son tipo X, 8X large, el factor de normalización es 64. Entonces, con respecto a esa tablita, a esa fórmula, pues se saca las instancias normalizadas eh, para el clúster. Ah, perfecto, excelente. Mira, vaya dato. Excelente dato, crack. Muchas gracias, hombre. Bueno, no sé, esperemos esto porque pues si el clúster no, no está terminado, no dice ready, tiene que decir ahí ready para que proceder a crear los notebooks ahí. De esa manera pues crear los Jupyter. Entonces, no sé si hay otra pregunta ahí, otra inquietud que hayan visto al momento de crear el clúster. O no sé si la experiencia los que ya han trabajado con esta herramienta, cómo les ha ido, no sé, en las transformaciones, si le han hecho una transformación, con las notificaciones también. Creo que Julio tiene un comentario corto sobre EMR, entonces adelante, Julio. Sí, pero una inquietud. El ARN bucket, ¿dónde se copió? ¿Para qué se necesitó? ¿Cómo no te escuché? Te escucho muy pasito. En la notificación en el SNS, el ARN, el bucket, ¿para qué se utilizó? Ah, se utilizó para darle pues cuál es espera, ya voy para allá. Por ejemplo, me voy acá a Edit. El ARN lo utilizo acá para especificar cuál es el que quiero pues que me notifique. En este caso, pues acá estaba el owner, pero pues yo no quiero que sea el owner, sino que quiero que sea simplemente específicamente el ARN del bucket. Entonces acá le doy la dirección del ARN del bucket. Si tú te das cuenta, mira, acá nos está diciendo y acá está el nombre del bucket. Para eso básicamente se utilizó el ARN. Entonces, no sé, te contesté la pregunta o no sé. Ok, ese es el mismo que copiaste allá directamente en el bucket, cuando le diste Correcto, copiar, ¿sí? correcto, sí, ese es el mismo. Eso está asociado a los que pueden usar el tópico, Julio, como los producers.
Entonces, por defecto viene el owner de la cuenta, pero en este caso el producer viene siendo como S3, porque es el que está inyectando el evento al tópico. Entonces ahí el audio cambió esa parte para que fuera S3 desde su ARN. Correcto. Listo, ya está creado el clúster, entonces generalmente se demora entre 12 minutos ahí, 11, 12 minutos. Listo, ya creado el clúster, nos vamos acá a la parte de notebook y creamos el notebook. En este caso, pues no sé, también le vamos a colocar el nombre, demo, y acá escogemos por qué quería que el clúster terminara, porque acá nos pide que elijamos el clúster que vamos a seleccionar, entonces, que vamos a utilizar. Entonces, por eso pedí que me tuvieran calma para que terminara de ejecutarse. Listo, entonces seleccionado el clúster, lo demás lo dejamos por defecto, perdón, creado el node, vamos a proceder a crear. Listo, esto no se demora mucho al momento de procesar, esto es segundos realmente, 30, 18, 30 segundos un promedio. Luego que está ahí, lo seleccionamos y nos vamos acá donde dice Jupyter Open en Jupyter Lab, creamos ahí, chuleamos ahí y ya, vamos a proceder a crear la pequeña ETL. Una pregunta, ¿las notificaciones se toman de los eventos que se generan en el bucket o yo solamente puedo, por ejemplo, tomar los que se generan sobre una carpeta específica? Sí, también lo puedes poner a ese nivel de detalle, la verdad. O sea, puedes colocarlo a ese nivel de detalle, pero básicamente donde lo he trabajado es a través del bucket. Pues con lambdas también lo puedes trabajar. O sea, si tú manejas ahí, no sé si te diste cuenta que había donde dice, había una opción en destino, no sé qué querías, de un CNS, donde un SNS topic o de un lambda function, también lo podías hacer. Entonces, eso ya va a depender de ti, de lo que estés trabajando realmente. Bueno, listo, ya está ready, ya está listo el notebook. Chuleamos aquí y nos va a abrir ahí un Jupyter para trabajar. Está cargando, no sé. Listo, seleccionamos pues el notebook. Acá abrir un notebook y acá seleccionamos pues el lenguaje que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar PySpark. Listo, acá el primer paso pues es como que importamos lo que vamos a utilizar, importar las librerías. ¿Qué vamos a utilizar? Pues acá esto básicamente, ejecutamos para que nos importe las librerías, esperemos ahí un momentico y luego pues vamos a definir la parte de la ETL. Esperemos ahí, tiene que decir que esté listo para seguir avanzando. Mientras tanto, pues voy a escribir que acá vamos a definir ETL. Entonces, ¿cómo lo definimos? A través de esto. Un SPAR y acá le damos el nombre pues, de la ETL, en este caso un demo SPAR ETL. Bueno, ya está cargado. Acá ahora ejecutamos la definición. Listo, está cargando. Luego de esto, pues el primer paso es la lectura. Como en este caso, pues lo vamos a hacer como una extracción. Eh, listo. En este caso, ahora, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a leer nuestros datos que subimos ahí en S3. React, que viene a ser como listo. Acá estos son como que los data frame. En este caso, pues tengo dos data frame, uno de departamento y uno de empleado. Entonces, acá y acá le voy a cambiar el nombre del bucket. En este caso, el bucket se llama demo mrv. Listo.
Ahí está la ruta donde están nuestros archivos y lo ejecutamos. Pues acá yo creo que mayormente pues para los que no saben, pues esto es para, acá decimos que nos infiere el esquema, que si nuestros datos tienen una cabecera, pues decimos que sí, y acá el tipo de formato que tienen nuestros archivos y la ruta seleccionada. Básicamente es eso. Entonces ejecutamos esto, hacemos que nuestros datos... Acá salió un error, denme un segundo. Que los archivos creo que no los has copiado, creo que estas son las Correcto, carpetas nomás. no los he cargado. Tienes toda la razón, mi estimado, no los he cargado. Entonces, nos vamos acá. Y en input subimos nuestros archivos. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a leer nuestros datos, nuestros archivitos, nuestros datos. Bueno, ahora la parte que sigue, pues como para hacer una tele sencilla, vamos a la parte de la transformación. Listo, entonces en la parte de transformation vamos a utilizar lo siguiente, pues vamos a hacer un inner join sencillo. Entonces, un inner join sencillo, acá nombramos el nuevo data frame, acá hacemos la parte del join, cuál es el que nos va a unir, y pues qué tipo de join vamos a realizar, en este caso un inner join. Le damos a ejecutar. Listo, entonces no sé si acá queremos ver como el esquema, para ver cómo están nuestros datos. Un print. Cómo se ven nuestros datos ya unidos. Listo, mira, ya se hizo el inner join. Perfecto. Pero pues yo no quiero eso, solamente eso, sino que quiero pues no quiero toda esta cantidad de datos. Simplemente que también, pues, para hacerlo un poquito más complejo, entre comillas, no sé, quiero solamente estos campos. El nombre, pues el ID del empleado, el nombre, el apellido, la identificación, el nombre del departamento y el código de departamento. Entonces lo ejecuto. Y acá también yo quiero hacerle para imprimir el esquema, a ver cómo me quedó. Listo. Entonces imprimimos si realmente me está trayendo esos datos y efectivamente me está trayendo sobre esos datos. Listo, entonces ahora viene la parte de la carga. Entonces definimos listo, entonces defino acá mi data frame que me voy a cargar, dónde lo voy a guardar, y acá voy a borrar esta parte. Simplemente quiero que me lo deje en la salida. Listo. Y acá también voy a renombrar mi bot. Listo. Entonces ejecutamos. Está procesando. Y ahorita, listo. Entonces ya debería llegarme una notificación ahora cuando es que no, acá no me está llegando la notificación porque no confirmé la suscripción. Entonces tenía que haber confirmado anteriormente antes de seguir, por eso pues no me llegó como que el otro correíto. Entonces si no, si me hubiera llegado el otro correíto de que los datos han sido llevados a S3, pero ahorita a través del script completo vamos a poder visualizar esto. Listo, mira, este es algo Melinator, algo muy sencillo, me está llegando acá el correo. Listo, ya acepté. Entonces seguimos con la parte de... Listo. Bueno, ya estamos aquí en esta parte, ya cumplimos esta parte del Jupyter Notebook. En este caso, pues si estuviéramos trabajando en un ámbito de desarrollo donde queremos ver pues, los esquemas, si se cargaron o no.
Sin embargo, pues en ámbito, pues, no sé, queremos algo, un ámbito más productivo. Ya queremos no solo pues, no escribirlo en un Jupyter, sino ya tenemos todo el script completo. Entonces, para eso en el IMAR podemos crear un stack, donde me va a permitir llevar ese script completo. Entonces me voy al clúster, dentro de él, y me voy acá en la parte de stack. Entonces le doy agregar un stack, y acá pues, no sé, le voy a poner un nombre también, demo, no sé, demo, listo. Y acá en hard location, pues yo investigando por ahí, le voy a dar un nombre. Acá como ahí puedes explicar como que el nombre que tú le quieres colocar a la ruta. En un segundo. Y eso se va a llamar, pues en este caso, un command runner. Y acá le voy a dar mis argumentos. Pues en este caso, decirle qué le voy a poner acá en los argumentos. Pues le voy a decir mi script, dónde está ubicado mi script, cuáles son mis entradas y dónde quiero que sea mi salida. Entonces, básicamente es eso. Entonces, para no tardar mucho, voy a copiar el código que tengo ya listo. Un segundo. Y acá. Entonces acá le agrego mis argumentos. Acá están todos los argumentos. Básicamente pues le doy como dónde está mi script. Acá la ruta. Y acá también iba a cometer algo que no debería, pues tampoco he subido el script completo donde está toda la parte del Jupyter. O sea, ya listo, ya no así como un Jupyter así por partes, sino que en un script completo. Entonces me toca subir eso también a la parte del script acá en el bucket. Entonces acá en script, para que me lo pueda leer, voy a subir este archivo. Un segundo, cambio el nombre del bucket. Listo. Bueno. Perfecto. Así voy a subir. Listo, lo subo. Ya está subido. Y me regreso acá al email. Entonces aquí les estoy diciendo, este es mi script, así se llama, así es el nombre, y acá están mis entradas, mis dos entradas, pues que tengo ahí, mis dos archivitos, y acá le estoy diciendo mi salida, donde quiero que el resultado me lo muestre. Listo, le doy a agregar. Sí. No, te iba a decir que extendieras un poquito el submit, pero ya dale. Ok. Listo, entonces ya le di a agregar y esperemos que acá ya básicamente es eso, con eso se sube y ahí nos van a mandar la notificación. Esperemos que para este caso ya el Melinator nos se haga efecto. Está pendiente. Esperemos unos segundos ahí. Bueno, por favor, puedes poner en el chat los pasos que diste en el step, o sea, Claro que la sí. instrucción para lanzarlo, porque no se vio allá lo que decía ¿No? Milton. Ok. Primero, pues en el stack le di un agregar. Esto sí, eso sí lo vieron, ¿cierto? O sea, te refieres a los argumentos. Sí, el argumento lo puedes pegar ahí en el chat, por favor. Claro que sí, ya lo pego. Denme un segundo y busco. Argumento. Está. Entonces, en ese caso, cogiste el notebook, lo exportaste como un Python, sí, como un Py, y ese es el que subiste allá. Correcto, a la carpeta scripts. Correcto, ya no para hacerlo en Jupyter, sino ya todo el script completo. Correcto. Sí, ya, no sé, ¿les llegó? Sí, les llegó, ¿cierto? Listo, mira, completado. Bueno, esperemos, nos vamos al S3, pues al bucket, y tiene que estar, o sea, nos vamos a salidas,
Y efectivamente acá yo le di un step focus. Si ustedes se ven acá en los argumentos que yo les envié, ahí está la parte de salida. Y efectivamente, pues acá está la hora, las 23 horas con 21 minutos. eh, pues, se enviaron los archivos. Entonces y el Melinator no me funcionó. Pero bueno, yo creo que es porque no le di a aceptar anteriormente, pero básicamente es eso, o sea, ya con eso ejecutamos como que el diagramita, pues aquí el notification que no me funcionó bien, ahí por no darle a aceptar anteriormente, al principio, pero bueno, no sé, ya vimos que de una fuente subimos pues, los archivitos ahí, luego a través de email creamos un Jupyter Notebook, en este caso como para ver el desarrollo, para ver los esquemas, eh, para ver si realmente pues me están cruzando o no. Y luego pues si ustedes pueden descargar el Jupyter Notebook o crearlo aparte en un archivo ya completo. Y cuando ya lo tienen creado completo, pues crean un step y con este le dan los argumentos del script donde se encuentra el script, cuáles son sus entradas y cuál va a ser su salida. Y luego de eso, pues ya lo envían al destino y si quiere que le llegue una notificación, pues a través de SNS lo configuran y ya le llega la notificación. Pues en este caso a mí no me llegó porque no le di aceptar anteriormente. Entonces, sí, básicamente es eso. No sé si hasta ahí hay una pregunta, duda. Pues no sé, cumplimos con la demo, yo creo. Dale un refresh o un F5 al Melinator a ver si... A ver, no sé. No me hizo quedar mal el Melinator. Si le das ahí confirmar y vuelves a correr el step, ¿Dónde? mientras hay preguntas o algo así, vemos a ver si se hace el envío. Ok, no, yo le di ya confirmar. Confirmar. Pero pues no, ya no sé, Listo. no me Ahora llegaron los mensajitos. vuelve a la Hola bandeja. chicos, ¿cómo están? Hola. Hola Mike. Hola chicos, ¿cómo están? Hay una consulta pequeña. En el step se puede schedular para que sea automático el momento de disparar el, El script. el script. Pues nunca lo he escalado, pero no sé si los que están acá, no sé si me pueden colaborar con eso, si ya lo han escalado, no sé. Aunque pues podemos monitorear y, a ver, revisemos. Lo, Configuration. lo digo eso chicos porque cuando nosotros como ingeniero de datos debemos siempre tener un orquestador, ¿no? Y el orquestador básicamente hace este trabajo, ¿no? Y el step, básicamente, por ejemplo, en donde yo trabajo no lo usamos, ¿no? Porque es bastante básico. En estos casos, nosotros usamos, por ejemplo, NiFi, ¿no? NiFi hace el trabajo de poder ejecutar los scripts en el MR, ¿no? Eh, lo digo de manera como un tema de acotar, ¿no? Claro. Por eso el flujo, el script que nosotros creemos debe ser no tanto manual, ¿no? Se debe ejecutar de manera automática. Y eso ayuda a que el scheduling se dispare en un momento determinado, pues, ¿no? En función a reglas. Por eso preguntaba básicamente. No, pues aquí no se puede escalar, pero no sé, yo creo que lo podemos hacer con un orquestador y ya ejecutar esto pues escalado completamente. Sí, por eso era un poquito la pregunta, ¿no? El step básicamente, para qué casos la usamos, ¿no? O sea, yo sé que podemos hacer cosas básicas o hasta ahí se queda o puede ser algo ya más productivo y cosas por el estilo. Pues sí, o sea, en un ambiente productivo podría ayudarnos mucho. Sí, o sea, Creo que- personalmente los... Sí, dale, Julio. Corto, Julio, si quieres. Yo creo que el step es más como para hacer un lanzado manual de algo que tenga puntual, pero normalmente lo que he visto es que el clúster está ahí y lo que usamos es pues, un orquestador. Tú usas NiFi, pero también puede ser incluso un Apache Airflow que se conecte al EMR y lance la tarea y ya él se encarga de todo el flujo y orquestar el proceso. Quizás el step es la opción como para hacerlo manual e ir a hacer algo en el momento. Ahora sí, Julio, qué pena, ¿ibas a comentar algo más?
Sí, digamos que el step personalmente lo utilizo es en el momento del lanzamiento del clúster, ¿sí? Y lo utilizo es más para el manejo de las dependencias o tareas adicionales que se deban llevar a cabo. Digamos, ahí lo hicimos manual, pero si nosotros utilizamos, por ejemplo, CloudFormation, podemos programar la serie de tareas que se tienen que ejecutar en el momento de creación del clúster. En mi caso puntual, donde, no sé, vamos a utilizar Delta o vamos a utilizar otro tipo de librerías para el manejo de CSVs, bueno, cualquier tipo de librería que se requiera, hasta para instalar dependencias de Python. ¿Sí? Pues simplemente en el momento de creación del clúster creo los steps donde defino todas esas tareitas, todos esos pasos que se tienen que ejecutar cuando se levanta el clúster automáticamente. Entonces, con eso, cuando se lancen las tareas, o sea, se lanzan las tareas, el pipeline es levanta clúster, ejecuta, o sea, levanta el clúster y cuando lo levanta, pues lo tiene que levantar con todas las dependencias, porque posiblemente cuando yo tengo mi programa hecho de PySpark o en Scala o lo que sea, pues va a requerir algún tipo de dependencias adicionales posiblemente, pues tienen que ya estar cargadas en el clúster, no me voy a poner allá a hacerlo manualmente, ya cuando el clúster está corriendo, cuando está marchando, ¿no? Entonces, yo primero defino mi template de qué características va a tener mi clúster, que defino pasos para instalar esas dependencias. Ya cuando lance ese paso dentro de mi pipeline, ya el clúster se crea con esas dependencias ya cargadas, listas, y ya con eso, cuando lance mi script, ¿sí? O mi programa, mi jar o lo que sea, en ese caso, pues ya tengo todas las dependencias cargadas y no me va a dar excepciones claramente. Y en esos casos, para esos casos que se utiliza o yo utilizo los steps, no para, en este caso, cosas adicionales, exacto, como decía, manuales, eh, posteriormente a eso, ¿sí? Muy bien. Sí, concuerdo con Julio. ¿Alguna otra pregunta que de pronto haya por ahí entre los asistentes? Creo que está bueno y creo que EMR es de esos servicios interesantes que hay. Julio es un fan de EMR, ¿no? O por lo menos lo defiende más que Glue. Que si podemos acceder a otros servicios, sí, claramente también desde ahí podemos acceder a otros servicios. Como decía, no es recomendable leer como nos indicaba Diana, no es recomendable leer directamente los CSV o los JSON. Entonces, lo importante es tener todo en el catálogo y desde allí sí hacer la lectura directamente de lo que tenga yo en el catálogo y que tenga ya una estructura de datos optimizada como lo puede ser Parquet o Avro o otra de nuestra preferencia. Claro, eso ¿Listo? era la idea principal, pero como teníamos que hacer un crawler también, hacer todo Sí, más eso es extenso, más tedioso. entonces era más acá el tiempo, pues sí, ya son las 11:30, entonces nos Ajá. hubiera llevado más tiempo. Sí, no, al igual, súper. Muchas gracias por tremendo demo, bacanísimo. Ese básico normalmente que uno se hace en un nodo tags y se va solamente con un nodo master y con dos workers con M5 Large, que es como el estándar que tiene 16 gigas, cuesta $18 diarios. Los que quieran saber. Entonces, Ujú. Ah, bueno. listo. Entonces, si no Yo tengo hay- una pregunta. ¿quién habló? Qué pena. Milton Ricardo Gómez. Hágale, don Ricardo. Esto, ven, es que Julio ahorita hablaba de estrategias para orquestar y pues hablaba de CloudFormation para levantar y crear el IMR. No sé si de pronto han trabajado también, digamos que orquestar esos IMR con el servicio AWS Step Function y por qué CloudFormation podría ser mejor o cuáles serían como las diferencias, porque pues ya no he trabajado CloudFormation para crearme orquestadamente un IMR. No, tú con CloudFormation es un template de definición, ¿sí? Para levantar infraestructura. ¿Sí? El Step Function es un motor de estados donde tú defines un flujo
y desde ahí puedes hacer la invocación para levantar en ese caso, como son un conjunto de pasos y cada paso tiene un estado, y dependiendo del estado vas de un lado a otro dentro de tu flujo en esas state function. Uno de esos pasos puede ser aprovisionar tu clúster, y el aprovisionar tu clúster posiblemente va a ser ir y lanzar un template en CloudFormation que te levante el clúster, y el siguiente sí sea lanzar tu script sobre ese clúster previamente creado, ¿sí? Entonces, CloudFormation no sería un orquestador, sino sería como el apoyo al orquestador para definir y llamar. exacto, entonces tú con CloudFormation tienes, como te indico, o sea, tú tienes definida una plantilla donde tienes todas las características del clúster que vas a provisionar, ¿sí? Con todo el conjunto de dependencias, la versión, qué herramientas vas a montar, o sea, lo que se hizo allí manualmente, visto en una plantilla, ¿sí? Lo tienes definido allí, y desde ahí haces el aprovisionamiento. ¿Mm? Listo, cracks. Muchas gracias. O de pronto para los que no quieren entrar en el detalle de construir la plantilla de CloudFormation porque les parece complicado, pueden usar también CDK, que es Cloud Development Kit, que pareciera como, pues algo así como una librería, pero con lenguajes de programación, Python, TypeScript, creo que es el que tiene más desarrollado, Java y .NET, como levantar esa infraestructura, y él por debajo hace la construcción del template de CloudFormation. Entonces tal vez para algunos les parezca más fácil armarlo de esa manera. Esa puede ser otra opción. Incluso pueden correr Data Wrangler sobre eso. Eso es como para usar más bien algún lenguaje de programación para desplegar infraestructura, si no quieren ir a construir el YAML o el JSON para CloudFormation. Vale. Súper. Sí, o sea, personalmente, y como indican Diana, que es demasiado, o sea, pienso que es demasiado importante siempre eso. Normalmente, o lo digo también porque me pasa, se leen archivos de tipo, no sé, XLS, CSV, JSON. Lo que hago es que los leo y les cambio el formato. Eso es muy importante y siempre hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Cambiar el formato, almacenarlo ya en otra zona, no sé, en un Parquet normalmente, o sea, el que utilizo, y registrarlo en el catálogo y apuntarle a ese. Sí, entonces, pues para eso normalmente yo me apoyo mucho de Wrangler, y también directamente dentro de notebooks, bueno, con PySpark o con Spark, lo hago. ¿Qué es lo interesante? Que cuando nosotros creamos el clúster, ahí nos da la opción de seleccionar si queremos utilizar el catálogo de Glue como reemplazo al High Metastore en ese caso. Si nosotros lo seleccionamos, entonces desde ahí, desde nuestro, bueno, si lo estamos haciendo en nuestro notebook, simplemente seteamos la propiedad para que vaya y tome como referencia ese Glue Data Catalog, ¿sí? Y desde ahí ya podríamos acceder nosotros directamente a las bases de datos que tenemos en el catálogo, a las tablas que tenemos dentro del catálogo, y hacer el llamado directamente a cada uno de esos objetos que están en el catálogo para que nosotros no le apuntemos directamente al objeto, a la ruta, ¿sí? Sino nosotros referenciamos son tablas del catálogo que por debajo están referenciando unas rutas en nuestro data lake, ¿sí? O sea, no es que cuando va a hacer el read parquet voy y le doy toda la ruta donde está la carpeta donde están todos los parquets, no. O sea, lo recomendable es ir y leer la tabla del catálogo, ¿sí? Y desde ahí sí operar. ¿De acuerdo? Correcto. O sea, pues como recomendación, ¿no? Pueden que otras personas no lo hagan así, pero pues yo prefiero hacerlo todo en el catálogo porque pues todo tiene que haber un gobierno, ¿no? Todo está administrado y las rutas pueden cambiar, se pueden eliminar. Entonces, no me voy a poner yo a cambiarlo en los 10.000 fuentes que tengo, un ejemplo, sino que como ya tengo una ruta y si cambia en algún momento, pues voy y actualizo mi catálogo, y para mis programas va a ser transparente, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, evitar al máximo esas rutas directas y trabajar con los catálogos directamente. Así es una buena recomendación, porque de hecho eso de cambiar las rutas parece chiste, pero suele a veces ser común
de que cambian o meten como una subcarpeta en medio porque están reestructurando eso y empiezan a caerse algunos procesos porque no encuentran archivos. Muy bien. Y bueno, entonces agradezco a Eladio y a Diana por haber participado del espacio de hoy, poniéndose de este lado. Creo que estuvo muy bueno, este era un tema bien interesante y tanto así que pues casi medianoche y todavía seguimos más de 20 participantes por acá y seguro el resto va a ver el video en YouTube. Entonces estuvo súper bueno. Pero ¿qué tenemos para la siguiente semana? Recuerden que vamos como en ese proceso. Entonces ya la semana pasada vimos ingesta de datos, esta semana estuvimos hablando de transformación de datos y para la siguiente semana pues ya empezamos a hablar como ese consumo de la información. Entonces ya se transformaron los datos y se disponibilizaron en cierto lugar. Entonces ya la siguiente semana los speakers encargados nos contarán acerca como del impacto de la democratización de esa información y cómo reunir esas necesidades de los usuarios de negocio para la visualización de datos, los analistas para estructurar reportes, incluso los científicos de datos para construir sus modelos. Entonces, estos roles, tanto los analistas, los usuarios de negocio, los científicos de datos o demás roles, a la larga son roles que consumen información, consumen datos y muchas veces consumen son los datos que el ingeniero de datos, valga la redundancia, disponibiliza. Entonces aquí en este capítulo vamos a empezar como a detallar un poco más esa parte del consumo y pues, of course, vamos a tener nuestro espacio de demo time también, que es uno de los habituales, tenerlo siempre. Entonces, no dejen de seguir participando en la comunidad, además de lo que nos traen los speakers acá y lo que nos plantean, siempre hay oportunidad para debatir, para hablar sobre algunas herramientas, servicios. Entonces, lo chévere de participar en vivo es que está uno como de primera mano y para participar de esto, para opinar, para hacer preguntas que se pueden resolver en tiempo real. Entonces, invitados a seguir pues, el espacio, tenemos un canal en Telegram donde pueden llevar las preguntas que quieran, los aportes que deseen y ahí estamos todos súper pendientes para seguir, para seguir esta información que se comparte ahí. Entonces, nuevamente, gracias Eladio, gracias Diana y pues gracias a todos los que se unieron esta noche y a los que nos ven en YouTube. No olviden dejar su like abajo en el botoncito y bueno, entonces feliz noche y gracias a todos por participar.